Estimados estudiantes, bienvenidos a una clase de saneamiento ambiental. La semana pasada les estuve explicando acerca de lo que el tema de bosque y biodiversidad, lo necesario, indispensable, que lo que es proteger a nuestros bosques, proteger la biodiversidad, porque de ellos dependemos. Son la fauna y la flora de nuestro país. Es indispensable porque de allí se genera la mayor cantidad de oxígeno de nuestros bosques, se genera mucha biodiversidad, ya sea en la fauna, como también en la flora, y la protección de los seres vivos, de estos animales que viven en nuestros bosques, para que así no se extingan y no tengamos nosotros animales en peligro de extinción. Como conocemos, en nuestro país hay muchos animales que están en la lista de peligro de extinción. Hay animales que son endémicos, que solamente están en nuestro país, como también la parte de la flora endémica, que solamente la podemos ver en nuestro país. Por eso es necesario proteger los bosques, proteger la biodiversidad, porque todavía seguimos siendo un país, uno de los países más biodiversos del mundo, porque con el clima que tenemos, un clima tropical lluvioso, eso nos permite y nos garantiza la vida de estos seres vivos en nuestros ecosistemas. Entonces, solamente depende de nosotros cuidar y preservar esos ecosistemas para así que no se extingan estos seres vivos presentes en nuestro país. Indispensable, como seres humanos, somos los únicos que perjudicamos a los ecosistemas. Debe haber un equilibrio en el medio ambiente, debe haber un equilibrio en el ecosistema y ese equilibrio no existe. Hay un desequilibrio en donde alguna especie llega a faltar o hay una disminución de cantidad de especies en un ecosistema. Y es indispensable que estos ecosistemas estén equilibrados. En el día de hoy vamos a ver lo que es los recursos marinos, la parte del agua, lo que es el aire también, como nosotros debemos tener, es indispensable mantener un aire limpio. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Recursos marinos, el agua y el aire. Indispensables, elementos indispensables en el medio ambiente, elementos indispensables en los ecosistemas. ¿Qué son recursos marinos? ¿Por qué crees que debemos proteger los recursos marinos? Miren la imagen que está ahí, que estoy presentando. Qué bonito ver esa imagen. Usted ve qué lindo. Pero para poder que esté ahí, que esa imagen que usted ve ahí sea una realidad hoy en día, hay que proteger esos recursos que se encuentran, o esas especies que están dentro de nuestros océanos, nuestras playas. Esos recursos marinos necesitan protección. Entonces, esos recursos marinos son indispensables protegerlos. Pero ¿qué son recursos marinos? Son todos esos elementos que están dentro del mar. ¿Y por qué debemos proteger esos recursos marinos? Porque esos recursos marinos son indispensables en el ciclo de la vida de todos los seres vivos. La República de Panamá posee la ventaja de tener costa en el Océano Pacífico y Atlántico. Es uno de los pocos países que tienen esta ventaja de tener Océano Pacífico y Océano Atlántico, lo que permite acceder a la enorme riqueza que dan ambos océanos, lo que nos dan ambos océanos. Esa inmensa riqueza que nos dan esos océanos
es incalculable. Muchas especies, y no son las mismas, las que están en el Océano Atlántico y las que están en el Océano Pacífico son diferentes. Entonces sí que tenemos diferentes especies por ambos lados. Estas costas son áreas de asentamiento de importantes ecosistemas, entre ellos tenemos los arrecifes de corales, los manglares, las playas y las arenas, las cuales son portadoras de un inmenso valor ecológico, económico y social. En nuestro país, uno de los países que tienen, la gran ventaja que tienen playas por ambos lados, es un atractivo para los turistas. Usted puede ir a una playa aquí en el norte de Santa Fe, aquí estas playas son muy bonitas, y en 2 o 3 horas está usted en una playa en el Pacífico. Eso usted no lo ve en países, solamente en el nuestro. Usted puede encontrar con la inmensidad de riqueza que existe en ese tipo de ecosistema en ambos mares, y usted lo puede observar en un solo día. Eso usted no lo puede ver en otros países. Entonces es un atractivo para los turistas, como también lo que son los arrecifes de corales. Por aquí, por el lado de Bocas del Toro, en el archipiélago Bocas del Toro, aquí usted va a encontrar una gran cantidad de arrecifes de coral. Igual también lo puede encontrar por acá, archipiélago de las Perlas, en Panamá, una gran cantidad de arrecifes de coral. Qué lindo ver esos arrecifes de coral, donde usted puede encontrar una gran inmensidad de especies que están presentes allí. Por acá, por las costas de Chiriquí también, costas de Veragua, usted puede encontrar una gran inmensidad de esos recursos marinos presentes. No solamente estamos hablando de los arrecifes de coral, también podemos hablar de nuestros manglares. Acuérdense que los manglares es un ecosistema en donde purifican las aguas que están en el mar, en nuestras costas, filtran. Tienen la gran ventaja de que hay una cantidad de seres vivos en esos ecosistemas. Por eso que es necesario la protección de estos recursos marinos, porque ahí van a atraer especies que nosotros necesitamos en nuestra dieta. Ahí van a encontrar entonces todos esos recursos marinos que son necesarios en nuestra dieta, que ustedes consumen igual que yo, y es necesaria para lo que nosotros denominamos la pesca, ya sea artesanal o tradicional. Entonces, por eso es importante recuperar, es importante proteger estos ecosistemas. Fíjense que no hace en el año 1990 en las costas de Colón, usted ve acá en la parte de arriba, por aquí por Colón, acuérdense que nuestro canal está por acá por Colón y sale acá a los lados de la costa de Panamá, del Atlántico al Pacífico. Bueno, en Colón, un carguero de petróleo tuvo un accidente y derramó cantidades de barriles de petróleo cayeron en las costas. ¿Qué ha pasado? Esa mancha se extendió por todas las costas de Colón y por aquí, un lugar que se llama Cacique, había uno de los arrecifes más hermosos que había en nuestro país. Era envidiable ese recurso que existía en ese lugar, que se llama Cacique de Colón. ¿Qué pasó con ese derrame? Tocó, como es una costa, tocó la mancha de petróleo, llegó hasta esos lugares y resulta que ahí se devastó todo el ecosistema que había allí. Usted puede ir a ver ahora, usted puede encontrar como un desierto donde antes era un ecosistema próspero, todas las especies que habían allí ahora es un desierto. Por eso que hay que proteger los recursos, hay que proteger nuestros ecosistemas marinos. Y nosotros estamos expuestos a eso porque como tenemos un canal en donde van a entrar barcos con diferentes tipos de carga y estamos expuestos a cualquier tipo de contaminación o cualquier accidente que ocurra dentro del territorio. Pero lo que nos queda a nosotros es
que esto minimice, que todo esto tenga una protección en donde no se vean afectados los recursos marinos de nuestro país. Los recursos marinos y costeros son de primera importancia para la economía de Panamá. Se estima que el 70% de las especies de la fauna marina aprovechada por los pescadores depende de los manglares. Por eso le decía que los manglares son muy importantes dentro, dentro de los ecosistemas marinos. Sin embargo, a lo largo de los años, como producto de la degradación de estos hábitats naturales, ha disminuido la biomasa de algunas especies que son explotadas comercialmente. Sabemos que nosotros necesitamos algunos recursos para nuestra alimentación. Llamamos a estos recursos como cuáles: los camarones, los peces, las especies de peces que son comestibles, las conchas, los cangrejos que están en los manglares. Ellos salen a veces a grandes extensiones, pero estos recursos están siendo explotados de manera desmedida y eso es lo que está llevando a nuestro país a un agotamiento de estos recursos. Y del 100% de la fauna marina que existen en Panamá, el 70% de las especies son aprovechadas por nuestros pescadores. Imagínense el porcentaje tan alto. Entonces, con mayor razón, nosotros tenemos que ver o buscar la forma de cómo proteger estos recursos marinos que no siguen a agotar. Porque entonces aquí va a ser salir afectado una gran cantidad de nuestra población. Con respecto a los manglares, si usted degrada una gran cantidad de extensión de manglares, lo que usted está permitiendo allí es una degradación de estos ecosistemas. Los manglares son indispensables en nuestros ecosistemas. No podemos estar degradándolos, extinguiéndolos, porque lo que va a pasar ahí es que va a haber una extinción y va a haber una explotación comercialmente de esas especies que existen en esos lugares. Hay un caso particular en Herrera, en donde había una extensión de terreno grande de manglares, pero resulta que esa grande extensión de manglares fue destruida totalmente. Fue destruida, ¿por qué fue destruida? ¿O para qué? Para convertirla en playa. Eso fue uno de los errores más grandes que uno puede hacer. Solamente para convertirla en playa vas a destruir una gran extensión de terreno, de manglar. Imagínense cuánto necesita ese manglar para poder que eso se convierta en playa. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día, yo pienso que es una ignorancia por completo destruir este tipo de ecosistemas, porque estamos entonces destruyendo de una u otra forma las especies de la fauna marina de nuestro país. Por eso que es importante cuidar estos recursos marinos. Los temas relacionados muestran los diferentes usos que le damos al agua. Muestran una creciente demanda de estos recursos. Asimismo, los signos de atención y de presión son evidentes desde diversos ángulos con el crecimiento demográfico y la contaminación constante que va en aumento. Hay que entender que nuestra población va aumentando. Esto no es algo que va a cambiar o vaya a variar. ¿Por qué? Porque en un país siempre, la tasa de natalidad siempre es más alta que la tasa de mortalidad. Y es importante conocer y que reconozcan de que vamos a tener una demanda grande en el futuro, en el presente y en el futuro.
Si vemos la importancia del agua dentro de los recursos marinos, el agua es indispensable que no esté contaminada para las especies que existen en el mar, como también el agua que nosotros consumimos que están en los ríos, quebradas, lagos, que son de agua dulce. El agua salada y el agua, los dos tipos de agua que tenemos, agua salada y aguas dulces, cada uno tiene una particularidad diferente porque las especies que existen en cada uno es diferente. En el agua salada usted va a encontrar una inmensidad de especies que solamente existen allí. Asimismo usted va a encontrar con el agua dulce que va a encontrar solamente las especies en el agua dulce. La diferencia es que el agua dulce es la que nosotros consumimos. Hay una demanda muy grande del agua dulce con respecto al agua salada. Pero es importante también no contaminar ninguno de los dos tipos de agua, porque sabemos que nuestras playas, nuestros mares también se están contaminando. Y uno de los contaminantes más grandes que está perjudicando a estos ecosistemas marinos es el plástico. Entonces es importante conocer que conocer cuáles son estos nuestros recursos marinos y de qué dependen ellos de nosotros, cómo dependen ellos de nosotros. La contaminación está constantemente en aumento, ya sea en alguno de estos dos tipos de ecosistemas, el ecosistema marino y los ecosistemas acuáticos de agua dulce. Va en aumento. Lo que nosotros queremos es que esto cambie. Esto va a perjudicar a la población, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Entonces, por eso es que hay que tratar estos problemas de diversos ángulos. Entonces, la gestión de los recursos hídricos no puede perder de vista la base del recurso en sí, los bosques. Por consiguiente, una adecuada protección de la calidad del agua exige que las decisiones se tomen a nivel de las cuencas hidrográficas, en este caso de las aguas dulces. Sabemos de que en nuestro país hay varias cuencas hidrográficas, varios ríos, y estos ríos al final alimentan una gran población. Cuando hablo de alimentar, porque alimenta de agua dulce a una gran población en donde ellos estén. Entonces, conocer la importancia de nuestras cuencas es indispensable entonces la protección que debemos dar. Los recursos que existen en el agua dulce no son los mismos, pero la diferencia es que nosotros no tomamos agua de mar, nosotros tomamos agua dulce. Entonces, por eso que usted va a ver que va a haber una disminución de estos recursos de las cuencas hidrográficas. Por eso es necesario protegerlos. No significa de que los otros no sean importantes. Sí son importantes, pero hay que tomarle mucho mayor atención a las cuencas hidrográficas que existen en nuestro país. Entonces hay que darle una adecuada protección. En nuestro país casi los ríos, vamos a hablar particularmente de los ríos, algunos están contaminados, otros están levemente contaminados, otros están totalmente contaminados. Entonces, ahí vemos de que estamos perdiendo y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Vamos a hablar de nuestro río que tenemos más cerca, el río Santa María, que es uno de los más grandes que hay en Panamá. A ese río se le han hecho muestreos en donde han encontrado cualquier tipo de contaminación. ¿Pero por qué se debe esto? Porque en este momento no había una ley que protegía las cuencas de los ríos, y en este caso al río Santa María. No puede ser que hoy en día existan actividades porcinas de la ganadería que vayan directamente, el agua que se genera ahí contaminada vaya directamente a parar a nuestros ríos. No puede ser que haya industrias
que estén utilizando el agua de estos ríos y por lo mismo la van vertiendo a nuestros ríos. Por eso es que se está contaminando, por eso es que ha habido tanta contaminación y muestreos que han hecho a nivel de la parte alta, media y baja, se han visto afectados por cualquier tipo de contaminación. Entonces la población es la población la que permite que esto pase. Y por ende, vamos a perder muchos de los recursos, y especialmente el agua que necesitamos todos dentro de las cuencas hidrográficas, como también la fauna que existe allí. No es mentira lo que le estoy diciendo. Hace mucho tiempo, y le voy a decir algo que yo he visto, no es lo que me han dicho, algo que yo he visto. Cuando tenía de 10 a 12, 13 años de edad, a mí me gustaba mucho ir al río. Y yo podía ver en esos ríos, ¿qué podía ver? Cangrejo, camarones y cualquier otra variedad de peces. Hoy en día todavía me gusta ir al río, voy al río aquí mismo porque me queda cerca, el río Santa María, y resulta que ahora ya no veo ni un cangrejo. De repente uno que otros camarones veo por allí. Y los peces ni se digan, como que han desaparecido de estos ecosistemas. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué ha pasado en estos últimos 20 años? ¿Qué ha pasado que los recursos que existían anteriormente ya no están? ¿Por qué? Entonces, cuando veo los estudios ya me doy cuenta de que las personas que tienen este tipo de actividad, agricultura y todo lo demás, han afectado la fauna de nuestros ríos. No importa, yo tengo una gran extensión de terreno que pega al río, pero eso no me amerita a mí que yo debo contaminar esa parte de extensión del río, porque el río no es mío. Y creo que debemos dejar la cantidad de flora cerca de unos 50 metros desde la orilla del río hacia afuera. Esa cantidad de flora no debo ni tocarla. Pero aquí en Panamá las personas lo hacen, destruyen una cantidad de flora para usar el terreno para hacer cualquier tipo de sembradío. Y eso es lo que está pasando en la cuenca del río Santa María. Muchas personas que tienen terreno adyacente al río han hecho lo que les da la gana. Entonces, ¿qué ha pasado? Que también utilizan cualquiera de estos químicos de riego, lo llaman los herbicidas, y eso, ¿qué pasa? Que eso es veneno. ¿Y a dónde va a parar al final? Va a parar al río y va a contaminar al río y va a matar esa fauna que existe en el río. Y esas son una de las hipótesis que yo siempre he dicho. ¿Por qué se han perdido especies o ha disminuido la cantidad de especies en estos ríos? Por esto. Y ni se diga la pesca incontrolada. Entonces, por eso se están agotando los recursos naturales y están agotando los recursos marinos y acuáticos. En la parte, en la parte marina, accidentes como el que ya le expliqué hace un rato, la pesca tradicional incontrolada, no hay un control, no hay una protección en el tiempo de veda de los animales, estas especies, y eso ha permitido que muchas especies no que se hayan extinguido, sino que la población ha bajado. Entonces, por eso es importante conocer qué recursos marinos existen, qué recursos acuáticos existen y qué puedo yo proteger. Hemos visto nosotros los recursos marinos, hemos visto la importancia del agua dentro de estos ecosistemas. Ahora vamos a ver la importancia del aire, que es otro de los elementos físicos necesarios para la supervivencia. Usted tiene que utilizar del aire el oxígeno que está presente, porque si no,
va a morir. Si no tiene oxígeno que llegue a los pulmones, todo va a colapsar y usted muere. La contaminación de aire consiste en presencia de sustancias o formas de energía que alteran la calidad e implican un riesgo, daño o molestia grave a los seres vivientes y bienes en general. Se ha visto que los problemas de contaminación del aire no son aislados o propios de un país, pues sus efectos trascienden fronteras. Cuando hablamos de la contaminación del aire, lo llamamos por completo, ahí no hay frontera, no hay frontera. Ha habido muchos accidentes a nivel de país y eso se ha extendido, se ha ido a diferentes países. Y le voy a recordar un accidente que pasó en Chernobyl, Ucrania, en 1987. Un accidente en donde una central nuclear explotó y la otra colapsó y hubo un daño irreversible porque ahí se estaba utilizando material radioactivo y eso se expandió a la atmósfera y contaminó todo el aire de muchos países adyacentes, inclusive Europa. El aire contaminado se fue hasta Europa y eso provocó una lluvia que afectó a muchos países. Están dando cuenta que los accidentes provocados se extienden, no hay frontera para ellos. E igual pasa cuando un volcán entra en erupción y empieza a expandir gases a la atmósfera y en eso está, y son gases tóxicos. Y una población X se ve afectado. No solamente esa población del país, sino otros países se ven afectados por la cantidad de cenizas, de humo que sale de ese volcán y eso genera un tipo de contaminación en donde en todos los países se afecten. Cuando el aire tiene que estar limpio para que llegue a los pulmones y nosotros utilizar el oxígeno que hay en ese aire. En nuestros pulmones no puede haber ni cualquier sustancia o cualquier forma que pueda implicar un riesgo para nuestra vida. El aire tiene que estar puro, el aire solamente nosotros necesitamos el aire, el oxígeno que está en él. Hay que recordar que en el aire hay una mezcla de qué tipo de gases. En el aire está presente el oxígeno, en el aire está presente el hidrógeno, nitrógeno, metano, dióxido de carbono, vapor de agua. Ese es el aire natural, el aire que usted que va a ver. Entonces usted necesita solamente el oxígeno de ese aire para poder sobrevivir. Pero donde haya una cantidad excesiva de alguna sustancia, ya va a implicar una molestia y va a implicar un riesgo para la salud de esas personas. En la imagen que ustedes ven allí en pantalla se está dando cuenta que es un aire que está siendo contaminado. ¿Por qué? Por el humo que se expele de los autos, de los buses, camiones, etcétera, fábricas. Entonces, el aire no es el aire puro, en donde hay una composición de diferentes elementos. Ahí es un aire contaminado, hay otros elementos presentes que implican un riesgo para la salud pública. Muchos países como México, China, Japón, tienen el aire totalmente contaminado en donde ellos tienen que usar mascarillas para poder ellos respirar un aire que en realidad que no esté totalmente contaminado, por eso necesita la mascarilla. Entonces, estos países no saben qué hacer porque tienen un aire contaminado y eso va a acarrear un daño a la salud pública. En Panamá, por ejemplo, en la ciudad de Panamá, usted no está respirando aire puro allí, está respirando aire contaminado. Hay fábricas, muchos carros, muchos camiones, buses, hay industrias que se dedican a la producción y eso genera molestia, genera un daño a la salud pública, problemas respiratorios, problemas graves también, no solamente es problemas leves, problemas graves hasta la muerte.
Entonces, por eso es que es importante mantener un aire limpio. Ya cuando usted viene del interior para acá, más o menos, está respirando un aire que no esté tan totalmente contaminado. Ya ese aire va a cambiar, porque para acá no hay muchas industrias, no hay muchos automóviles circulando. A pesar de que hay leyes en donde toda persona natural, empresa que contaminen el aire debe pagar una multa por daños al, al aire o al daños a la población. Pero nosotros sabemos de que esto siempre se ha dado y la contaminación del aire va a estar presente diariamente, porque no hay un control, no hay un control de lo que nosotros necesitamos que, que nosotros necesitamos que tener, no hay un control de la actividad, de las diferentes actividades, y al final el aire se va a contaminar. En los últimos años ha aumentado la preocupación por la calidad del aire en nuestro país. Eso es cierto. Ante el aumento de la flota vehicular, la calidad de los combustibles usados y las emisiones provenientes de fuentes fijas. Esto se suma a la pérdida de bosque, la quema y el uso indiscriminado de los agroquímicos. Ahí está todo. Y también acuérdense que no solamente el aire está contaminado por humo, etcétera, y todas las partículas estas que le acabo de explicar, también es producto de la quema, el uso indiscriminado de agroquímicos, podemos llamar nosotros acá herbicida, que también contaminan el aire. Acuérdense que cuando riegan una gran cantidad de veneno, nosotros llamamos veneno acá, se llama maleza, el aire se contamina con partículas o químicos que nosotros necesitamos. Y esto puede generar o puede ser causante de algún tipo de enfermedad del sistema respiratorio y también de cáncer. Así que es un problema que estamos enfrentando, es una preocupación que estamos enfrentando en los últimos años, porque como sabemos, la población va aumentando y los ecosistemas y el aire se va degradando. Así que esto se ha sumado un problema más, que le vimos la basura, se ha sumado un problema más que existe en nuestro país. Y ahora lo que hay que buscar es resultados positivos, respuestas positivas que vayan en beneficio al saneamiento ambiental. Se estima que el 90% de las emisiones en las áreas urbanas provienen del sector transporte, imagínense por la cantidad de carros que hay. Creo que alrededor de 4 millones de automóviles hay en Panamá. Mientras el resto se origina en fuentes fijas. Las fuentes fijas son las industrias que están fijas allí y esas industrias entonces van a generar contaminación del aire. Entre los contaminantes de mayor preocupación encontramos entonces el dióxido de nitrógeno, como también nosotros debemos preocupar del dióxido de carbono y el metano, que son gases letales para la atmósfera, gases letales para el ambiente en sí y para el aire, la cual nos está produciendo, nos produce problemas respiratorios. Bien, hasta aquí es el tema. Le voy a explicar el taller número 5. Ustedes van a investigar los recursos marinos que se utilizan como actividad comercial en Panamá. Van a investigar si existe alguna legislación que proteja los recursos marinos, las cuencas hidrográficas y la contaminación del aire en Panamá. Cita algunas leyes. Busquen en internet, solamente estamos hablando de Panamá. Busquen en internet cuáles son esos recursos marinos, cuál es la legislación que hay ahorita mismo, las leyes que hay que protegen los recursos marinos, las cuencas hidrográficas y también leyes que tengan que ver con la contaminación del aire en Panamá. Porque las hay. Hay leyes que en realidad, o decretos resueltos, que expliquen la protección de los recursos marinos y también lo que es el aire y lo que es también lo que es la contaminación del agua. Bien,
Damos por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, si Dios nos permite. Que pase un feliz fin de semana. Hasta pronto.